De la prostitución se habla, y se habla mucho, pero la prostitución, antes que nada, se ejerce. Por un lado podemos tener textos, discursos, voces, imágenes, lo que los medios de comunicación dicen sobre la prostitución, por ejemplo. Pero en última instancia, lo real, lo concreto, son cuerpos femeninos ejerciendo esa prostitución. Se trata de explotación, se trata de opresión, se trata de duplicar el poder del macho, se trata de la reducción de la esclavitud de mujeres jóvenes. La prostitución nos coloca en una frontera de lo que se puede hacer, de lo que se puede ver, de lo que se puede decir. Y entonces lo que tenemos que hacer es someterlo a crítica, desnaturalizarlo. Y este programa se basa justamente en desnaturalizar conceptos y categorías. Por eso hoy vamos a hablar de estos temas. Para hablar sobre estos temas, aprovechando algunas imágenes, es que estamos con Carolina Justo von Lürser. Carolina es licenciada en Comunicación, magíster en Comunicación y Cultura de la UBA. Acaba de presentar su tesis doctoral sobre la prostitución, sus representaciones, sus discursos. Es un miembro activo del Grupo de Estudios sobre Sexualidad del Instituto Gino Germani, también de la Universidad de Buenos Aires. Y es la que mejor nos puede decir, claro, desde cuándo existe la prostitución o desde cuándo se habla sobre prostitución, si es que son cosas distintas. No, en realidad no son cosas distintas. Dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Con lo cual tributamos a un lugar común. Exacto. Y en realidad uno podría ubicar el nacimiento de la prostitución como la conocemos nosotros ahora en los 2 primeros siglos antes de Cristo. Ahí es donde los primeros textos religiosos y médicos van a empezar a ocuparse de esa actividad que es la prostitución, como la conocemos. La idea es que a partir de esos textos es que comenzamos a hablar sobre ella y a sostener de qué se trata, pero ¿qué decían esos textos? Esos textos lo que decían era que la prostitución era un espacio donde se ejercían prácticas sexuales que eran necesarias para poder sostener una de las instituciones más importantes de ese momento, que era el matrimonio, que estaban haciendo. Yo todo lo que me imagino es que la prostitución serviría para disolver el matrimonio. Entonces, ¿cómo es que funciona para preservarlo? No, en realidad lo que sostenían tanto teólogos como médicos es que hay ahí un exceso de fluidos masculinos que tienen que ser canalizados por fuera del matrimonio, porque el matrimonio no alcanza como espacio para canalizarlos, y entonces la prostitución funciona como ese lugar de contención. Por eso es necesario tolerarla y que siga sosteniéndose. O sea, gracias a la prostitución el matrimonio se preserva porque esas cosas pueden ocurrir fuera de él. Exacto. Digamos. Sobre todo porque las prácticas sexuales en ese momento estaban muy vinculadas al espacio conyugal y a la reproducción. Entonces... Claro, esa idea religiosa de que la sexualidad, si no está ligada a la reproducción, es maligna. No tiene sentido, claro, exacto. Claro. Ahora, eso implica que esa dimensión que con el psicoanálisis conocimos de que había algo que tenía que ver con el placer, por ejemplo, y el deseo, en estos discursos no existe, digamos. No, en absoluto, porque de hecho, en realidad lo que hay, incluso ni siquiera está vinculado al placer de los varones, pero tal vez un poco más, sino a una necesidad de los varones. Una necesidad incluso fisiológica. Pero por lo menos satisface esa necesidad. Exacto. Bien. Lo que sí en ningún momento se piensa es el placer de las mujeres, ni tampoco una necesidad de las mujeres, pero porque la sexualidad de varones y mujeres estaba construida como opuesta. La sexualidad de los varones era una sexualidad genital, activa, desvinculada de la afectividad, irrefrenable, y la sexualidad de las mujeres era exactamente lo contrario, una sexualidad pasiva, profundamente vinculada a los afectos. No para genital. Nada genital, no porque, bueno, esa va a ser una de las fuentes también del desconocimiento de los espacios eróticos, ¿no? Erógenos. Recuerdo en Belle de Jour, una película maravillosa, donde el personaje que Catherine Deneuve no se volvía prostituta por necesidad económica, por ejemplo. Sí, sin embargo, es uno de los pocos, incluso uno de los pocos discursos donde esta idea de la desconexión entre prostitución y necesidad económica aparece. En general se produce todo lo contrario. La justificación del ejercicio de la prostitución desde el lugar de las mujeres nunca es una justificación vinculada al placer, sino siempre vinculada a la necesidad económica.
En cambio, en el de los varones es una justificación vinculada a un exceso de necesidad sexual que tiene que ser satisfecha de alguna forma. Y ahí entonces aparece la prostitución como una institución hasta imprescindible. Absolutamente imprescindible. De hecho, Agustín decía que si se suprimían los burdeles, lo que iba a pasar era que el mundo se iba a llenar de basura. ¿Y de qué basura estaba hablando? De los desechos, de esos impulsos masculinos que había que contener de alguna manera. Y de las mujeres, que eran consideradas en ese momento también espacios del reservorio de esa basura. Por eso la asociación tan fuerte entre prostitución y malignidad, criminalidad. La capacidad metafórica de Agustín estaba fuera de toda duda, evidentemente, sí. ¿No? De esos discursos de los que hablábamos, el médico y el religioso, ¿qué es lo que persiste hasta hoy? Lo que persisten son sobre todo algunas operaciones sobre la prostitución y sobre las mujeres que la ejercen. Por un lado, en el caso de los discursos religiosos, la moralización, es decir, sí. La idea de que la prostitución es una actividad que está reñida con la moral. Sí. Claro, pero a ver, reñida con la moral, la actividad, pero no el consumo. Quiero decir, no. Ella es inmoral, él no es inmoral. Exactamente. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos antes respecto de cómo se configura la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Sí. La mujer efectivamente tiene roles asignados claramente vinculados a la reproducción. Estas mujeres están haciendo... Y además roles asignados que no tienen que ver con el espacio público, sino con el espacio de lo doméstico, con la ética del cuidado, el cuidado de los niños, correcto, de los ancianos. Esas mujeres están, por un lado, en el espacio público, haciendo una actividad que no les corresponde a su rol de género, y por otro lado, además, haciéndolo a través de prácticas sexuales, con lo cual es una esa doble... combinación, claro, la combinación es explosiva. Ahora, si eso está recluido, si eso está en el espacio del prostíbulo, por lo menos es medio dañino para la vista. Sí, no es dañino para la moral pública. De hecho, las regulaciones sobre la prostitución, esto es una imagen que claramente debe ser de principios del siglo XX. Sí. Seguramente es en un burdel y en ese momento en Argentina, de hecho, la prostitución estaba reglamentada, es decir, estaba permitida en casas de tolerancia, burdeles, prostíbulos, cabarutes. Lo que no, lo que no se podía hacer era ejercer la prostitución en la vía pública. ¿Por qué? Porque eso afectaba tus valores. Correcto, o sea, esa actividad estaba permitida en tanto que no se hiciera pública, digamos. Ahora, ¿esa legislación sigue en pie? ¿Cómo cambia? No, en Argentina esa legislación dejó de estar vigente en los años 30 a partir de un conflicto muy grande que hubo por una organización de trata de blancas, se llamaba en aquel momento. Sí. Y en los años 30 se cierran todos los prostíbulos en la Argentina. En el año 34, de hecho. Y entonces pasa a ser una actividad perseguida. Pasa a ser una actividad que no está penada por la ley, sí. Porque, de hecho, aún hoy no está penalizada la oferta de sexo por dinero, igual es complejo, ahora te hago una aclaración, pero que sí se pena la explotación por parte de terceros, es decir, bien. Si vos me pones a trabajar, eso está penado y se llama proxenetismo y está penado en el Código Penal. El proxenetismo sí está prohibido. Sí, bien. No la oferta de sexo por dinero. Si yo de modo autónomo decido pararme en una esquina, eso no está penado, salvo que bien. Hay códigos contravencionales locales en la ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias, donde sí se penaliza la oferta de sexo por dinero justamente por el problema de la vía pública. Bien, ahora, eso igualmente implica mecanismos represivos. Esta imagen, aunque antigua, digamos, es de una mujer detenida. Digo, esto no es un prostíbulo, es una celda. Sí, en este momento no pueden llevar, en este momento en la Argentina, sí. Hoy, no se puede llevar detenida a una mujer por ofrecer sexo por dinero, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires o en las ciudades que tienen códigos contravencionales, bien. Porque son faltas. Correcto. Sí se podría llevar detenidos a los explotadores bien. Sexuales o a los tratantes. Sí. Pero sí las mujeres hasta el año 96 en la Argentina podían ser detenidas por oferta de sexo a través de los edictos policiales
y las llevaban detenidas 21 días. 21 días. Sí, cuando salían de la cárcel, en muchos casos las volvían a llevar detenidas 21 días más porque estaban en la vía pública y eran potenciales prostitutas. Claro. ¿Cómo funciona la cuestión de ya no el prostíbulo, sino la... bueno, entre otros nombres está también la cuestión del masaje, la casa de masaje, el privado? Bueno, eso es otro problema, que es que como las legislaciones están superpuestas, digo, la Argentina es un país que se declara abolicionista en el año 51. Eso implica que Argentina no penaliza la oferta de sexo por dinero, la prostitución, pero sí el Estado debe garantizar las condiciones para que las mujeres no tengan que dedicarse a la prostitución. Sí. Porque está en contra de la prostitución, porque entiende que es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Bien. A su vez tenés el Código Penal que no penaliza la prostitución, pero sí la explotación, y los códigos contravencionales que sí penalizan a las mujeres. En ese combo complejo es una legal, jurídica, sí. Lo que se termina produciendo es como un vacío legal por el cual se habilitan una enorme cantidad de arbitrariedades. El exceso de regulación, por decirlo de alguna manera, lo que termina produciendo es el efecto contrario. Sí, porque además son regulaciones contradictorias. Entonces, con las casas de tolerancia que dejaron de existir en los 30, pasa un poco lo mismo. Hoy por hoy, por la ley de profilaxis del 36, digamos, Sí. posterior a este cierre de los burdeles, efectivamente está prohibido en todo el territorio nacional que existan prostíbulos. Sin embargo, los distintos códigos de habilitaciones fueron generando modos alternativos de llamar a los burdeles, bares de alterne, ¿sí? La figura del alternador, el cabaret, la whiskería, que permiten la existencia de esos lugares, siempre que no haya oferta de sexo por dinero adentro. Cosa que al mismo tiempo es inevitable porque existen para que haya oferta de sexo por dinero. Ahora, y en todo esto, la figura, digo, el hombre, digo, si no hay cliente, no hay prostitución. ¿Qué función está cumpliendo el hombre ahí? Y además, que los códigos jurídicos al respecto, ¿qué es lo que dicen? Ninguna. En realidad, el cliente nunca fue una figura ni penalizada, ni siquiera tematizado por la que se haya preocupado ni el Estado. Volviendo al comienzo, claro, después de todo es el pobre hombre que debe disipar sus excesos sexuales. Exactamente. Sí hay en otros países algunas legislaciones y hay varios proyectos de ley en Argentina que tienden a la idea de que si se penaliza al cliente o al prostituyente, como en general lo llaman las organizaciones feministas, la prostitución dejaría de existir porque en principio ahí hay una concepción de que la prostitución se genera porque existe la demanda. Lo cual es discutible de todos modos, porque las formas de estar en el mercado del sexo son muy variadas. No solo se está en el mercado del sexo por explotación, se puede estar de modo autónomo, se puede haber implicadas situaciones de trata. No siempre los intercambios en el mercado del sexo son intercambios monetarios genitales. No siempre el cliente busca efectivamente... Aunque esta foto diría lo contrario, digamos. Este encuadre es como que dice, esto se trata solamente de sexo y dinero. Sí, porque esa es la visión social sobre la prostitución, que efectivamente la prostitución se trata solo de sexo y dinero. Digo, es una imagen fuerte, ¿no? Esta idea de que la representación posible es genitales y oferta. Sí, digamos, el cuerpo de la mujer está... en el cuerpo de la mujer están inscriptos unos recorridos sexuales posibles, ¿no? Bueno, hay espacios del cuerpo de la mujer que están disponibles para el sexo y en este caso disponibles para el sexo por dinero. Claramente ese encuadre es el encuadre del espacio en el que se produce la prostitución. El encuadre sexo por dinero, así se define. Sí. ¿Y esto significa un estereotipo? Sí, absolutamente, porque además en los intercambios sexuales por dinero, bueno, no siempre son intercambios sexuales, sí son a veces son intercambios eróticos por dinero, afectivos por dinero, pero sí lo que hay claramente es una comercialización del cuerpo de las mujeres. Y ese es el estereotipo dominante. Sí.
monjita que vivió hace mucho tiempo decía que están los que pecan por la paga y los que pagan por pecar. Parece ser que era muy sabia esta monjita o sabía de temas que mejor no hablar. ¿Qué opina de toda la oferta de sexo en la vía pública? Las chicas trabajan. ¿La gitana Sí, ¿cómo la voy a conocer a ella? Ella no molesta para nada. Es cierto que la prostitución está legalizada en Chacabuco. Cuando salimos al centro nunca saludamos a nadie. ¿La mayoría son argentinos tus clientes? No, tengo más suerte con los extranjeros que con los argentinos. Una de las exigencias dentro de la habilitación es tener libreta sanitaria. ¿De qué se diferencia de un paraguayo, el hombre argentino, a la hora de estar con una chica? ¿Qué te piden? Es más raro. Algo más raro. Vos has trabajado mucho sobre esta cuestión de cómo los medios de comunicación representan la prostitución. ¿Por qué representar la prostitución? Bueno, por un lado, en función de lo que veníamos charlando, un poco porque la sexualidad de las mujeres y las mujeres han sido siempre objeto de las industrias culturales y de la televisión en particular, digamos, como una mercancía muy rentable para ser ofrecida al público. Por otro lado, porque además, en el caso de la prostitución, se trata de una práctica sexual no normativa, de una práctica sexual que además implica un nivel de lo clandestino, que de lo también, prohibido, de digamos, lo prohibido, lo cual lo vuelve una mejor mercancía. Absolutamente. Que de hecho en realidad es parte del motivo por el que la sexualidad en general es una mercancía tan rentable en la televisión. Sí. Porque ha sido construida, el sexo ha sido construido como algo... La sexualidad como algo prohibido y sobre eso la prostitución como algo doblemente prohibido. Sí, digamos. Y en realidad como la expresión de que aquello prohibido puede suceder, que sucede de todos modos alrededor nuestro, ¿no? Entonces que hay una serie de cuestiones prohibidas, ocultas, no vistas, que estos programas pueden mostrar. Pueden mostrar y son buenas mercancías porque lo que ordena, el principio que ordena esto es la mercancía, no la Totalmente. Curiosidad antropológica, digamos. No, sin duda. De hecho, si bien uno puede reconocer en las últimas décadas una enorme cantidad de este tipo de programas periodísticos que se han hecho cargo de mostrar no solo la prostitución como un tema, un tópico súper remanido, sí. Sino otros crímenes, adicciones. Eso, por ejemplo, jóvenes siempre tematizados desde los excesos vinculados a la droga, al alcohol, crímenes, pibes chorros, es como un espectro temático vinculado. Si bien uno puede reconocer ese aumento o esa inclusión temática en estos programas en las últimas décadas, la sexualidad además comporta esa pulsión más vinculada al voyeur, ¿no? Ese que espía. Claro. Claro. O sea, no solamente es el espectáculo de la violencia, es además el espectáculo de algo prohibido que hay que mirar por el ojo de la cerradura. De hecho, se conjugan esas dos miradas en estos programas. No solo una mirada que por un lado denuncia, que es uno de los lugares de estos programas periodísticos, sino también una mirada que se interesa por los detalles, por las prácticas, que es una mirada mucho más voyeur en ese sentido. Te quiero ser una puta en menos de 48 horas. En menos de 48 horas. Sí. ¿Podremos hacerlo? Vamos a verte, Sol. Vamos a ver. Sí. Vamos a tener que cambiar bastante. ¿Te parece? Sí. El de vestuario es obvio. Estás muy nena buena. ¿Cómo cuando fue el primer día que trabajaste? Sí. ¿Cómo fue? A ver, descríbeme. Horrible. ¿Te enamoraste alguna vez de algún cliente? La verdad. ¿Hace mucho que laburás esto? Y hará 2 años, más o menos. No es mucho tiempo. Estuve trabajando, era modelo, vendía cursos de computación, computadoras. ¿Y antes de esto qué hacías? Antes estudiaba. ¿Qué estudiabas? Programadora. Necesitaba plata y hacía 5 meses que estaba sola. ¿Esta cicatriz que tenés de acá? Esta cicatriz es un culatazo de los vigilantes en la época de los edictos policiales. ¿Tenés un promedio de cuánta plata por mes haces con este trabajo? Por semana, 1.200.
Más de 2 no. ¿Eso se paga más, sí? Sí, obvio. 300. ¿Cuánto? 300. Todos saben cuánto se cobra en Recoleta. Tu trabajo, ¿qué espacio te deja para que sigas sintiendo placer a la hora de tener sexo? A veces tengo placer. ¿Y cómo llegas al placer con un cliente? ¿Cómo te hace el amor? Uno tiene una predisposición a que le guste y de ahí que me encantó. Esto es lo mío. Acá voy mirando y después con el tiempo dije, esto es lo mío. Pero el organizador sigue siendo una mirada masculina, digo, parece de manera muy clara. O sea, hay dos mujeres en escena, pero hay una mirada masculina que las organiza, las... Sí, y no solo hay una mirada masculina que las organiza, sino que acá aparece algo, otra vez, esta doble posición de la mujer, ¿no? Una mujer que empieza a calcular racionalmente que si el sexo le gusta y le resulta placentero, ¿por qué además no sacar un rédito económico de eso? Como en estos programas también aparece, en estas representaciones de la televisión, aparece ese doble estándar, por un lado con la mujer víctima de la explotación sexual, y por otro lado con una mujer que tiene un saber hacer sexual, que además disfruta y de lo cual puede obtener además un beneficio económico. Esto, digamos, se ponía claramente en escena ahí. O sea, por un lado está la denuncia de la víctima, ¿no? Y entonces el programa marca su condición solidaria y hasta políticamente correcta. Y justifica su lugar como... O sea, para esto estoy, digamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona lo otro, esta posibilidad de golpe capturar que el sexo por dinero no estaría tan mal? Sí, igual es capturar que el sexo por dinero no estaría tan mal, sobre todo para hacer una exposición de las prácticas sexuales. Esos son los momentos donde estos programas producen instancias de erotización, ¿no? Se relatan las prácticas, se pregunta cómo se hace, qué haces, cuánto te pagan, qué te piden. Pero nuevamente, en el caso de la prostitución, el que define lo que es moral, normal, etcétera, es un discurso masculino. Sí, es un discurso configurado desde la masculinidad, que además se hace eco de estos otros discursos que veníamos mencionando, pero que sí entonces termina poniendo a la mujer en esas dos posiciones como dos posiciones paradigmáticas, ¿no? O la mujer que tiene una sexualidad activa, no necesariamente ajustada a lo que es esperable para su sexualidad, es una víctima, o es una mujer disruptiva, es una mujer que está fuera de la norma y que de todos modos va a ser estigmatizada. Claro, pero sigo creyendo que la clave, o al menos quizás es lo que más me preocupa a mí, no tiene por qué ser lo que te preocupa a vos o al público, y es quién decide de qué se puede hablar, qué se puede representar y de qué manera representarlo. Digo, parecía que no son las mujeres las que deciden cómo se representa, cómo se habla y qué se discute respecto de nada más y nada menos que de su sexualidad. No, porque de hecho, en la mayoría de los casos, esa mirada masculina que nosotros no ubicábamos en el varón, sino en una concepción masculina, muchas veces es encarnada por las propias mujeres. Entonces, son las propias mujeres las que se ven a sí mismas como víctimas o como disruptivas, sí, digamos, pero seguramente fuera de la norma, si su sexualidad se corre de la vinculación entre sexualidad y género que está establecida. Bien, pero entonces, existe la posibilidad de generar un discurso, una representación, tanto sobre la sexualidad como sobre la prostitución o como sobre la mujer, que salga de ese cuadro masculino. Y la única posibilidad sería poder empezar a pensar que esa sexualidad, que ese lugar de la sexualidad activa, de una sexualidad deseante, placentera, puede no ser pensada desde lo masculino, que sea una sexualidad que sea pensada, vista, percibida, representada, dicha y actuada por mujeres.